Bienvenidos a Strudel Tejidos. En este tutorial realizaremos estas pequeñas zapatillas de danza. Miden entre 3 a 3 centímetros y medios y les agregué un llavero para que quedara un lindo regalo con la temática de danza o ballet. Como puedes ver, se utilizan pocos materiales, así que anda a buscarlos y comencemos. Vamos a comenzar realizando 3 cadenas. Vamos a formar un círculo de la siguiente forma. En la segunda cadena haremos un punto bajo. En la de la esquina haremos 3 puntos bajos en el mismo punto. Ahí van 2. La tercera. En la hebrita que nos quedó libre del primer punto que realizamos, vamos a hacer un aumento, lo que serían 2 puntos bajos en un mismo punto. Y cerramos esta fila con un punto raso en el primer punto que hicimos. Aquí nos quedan en total 6 puntos bajos. En la segunda fila vamos a subir con un punto cadena y haremos los 6 puntos bajos que tenemos hasta el momento. Van 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos esta fila siendo un punto raso. Y aquí cortamos hebra. No es necesario dejar mucha cantidad, con eso es suficiente. Aquí hacemos otro punto raso, pero al aire. Y ahí estaría lista la primera parte. Aquí, donde terminamos, nos vamos a devolver un puntito, lo que vendría siendo este de aquí, y vamos a enhebrar de nuevo un poco de hilo. Vamos a hacer un nudo y vamos a comenzar a trabajar desde ahí. La tercera fila subimos con una cadena y ahí mismo hacemos el primer punto bajo. Vamos a ir tomando estas 2 hebritas que nos quedan aquí, las vamos a ir tejiendo, se van a ir escondiendo entre medio. Vamos a hacer el segundo punto, en total van a ser 5. Ahí va el segundo. Tercero. Es una pieza muy pequeñita, así que paciencia ustedes y ténganme paciencia también. Cuatro y 5. Ahí estaría la tercera fila y nos va a quedar este punto libre. Estas hebritas que nos quedan acá las vamos a cortar. Aquí la voy a tirar un poquito. Y esta de acá. Para la cuarta fila vamos a subir con una cadena, giraremos el tejido y vamos a hacer 2 puntos bajos, ahora un aumento y 2 puntos bajos. Subimos con una cadena y vamos a hacer los 6 puntos bajos que tenemos hasta el momento. Ahí van 3, 4,
5 y 6. Subimos con una cadena, giramos el tejido y volvemos a repetir lo mismo 2 veces más. Aquí hasta el momento llevamos 7 filas. Vamos a subir con una cadena y vamos a hacer la última fila de puntos bajos, que sería la fila número 8. 4, 5, 6. Hacemos una cadena y en este sector vamos a hacer 4 puntos rasos. Más que fijarse en qué punto se va haciendo cada uno, piensen en distribuirlos solamente. Ahí 3 y 4. Nos quedaría así el borde. Vamos a llegar a la parte del frente y aquí donde hicimos el primer punto para este borde, nos queda ese punto libre y nos queda este, que es el otro borde. En estos 3 vamos a hacer 3 puntos rasos. Entonces, pasamos por ese, tomamos hebra y sacamos el punto del centro, tomamos hebra, sacamos. Y aquí el último, lo mismo. En el borde del otro lado vamos a hacer 5 puntos rasos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en la esquina vamos a tomar la hebra que queda justo en la esquinita y vamos a hacer lo siguiente. Aquí como que ahuecamos el tejido para poder llegar a la otra esquina y vamos a ver dónde está el punto de la esquina, que sería este. Lo que visualicemos como que es el punto de la esquina. Y cruzamos para allá. Aplastamos el tejido y hacemos un punto raso. Y ahí ya lo dejamos unido. Damos vuelta al tejido y para sellar lo que vendría siendo el talón, vamos a hacer 2 puntos rasos, cruzando todo el tejido. Ahí tenemos uno, cruzamos de nuevo y tenemos el segundo punto raso. No me pasa el segundo punto raso. Ahí sí, el segundo. Y ahora sacamos uno al aire. Dejamos hebra un poco más larguita. Y vamos a asegurar esta esquina. Vamos a enhebrar la aguja. Y vamos a hacer un nudito en la esquina porque es solo para asegurar. Ahí está, listo. Y cortamos. Ahora damos vuelta el tejido solamente en la parte del talón. Y ahí ya tendríamos lista nuestra zapatilla. Ya terminada la zapatilla, solo nos queda ponerle la cinta, la cual se le pega con un poquito de silicona en ese sector y estaría listo. Estas cintitas las hago yo, pero igual pueden encontrar en alguna tienda alguna así pequeñita para que no se den el trabajo. Igual ahora les voy a mostrar cómo las hago yo para que sea el tutorial completo, por supuesto. Aquí les muestro cómo quedaron en diferentes colores.
Yo el llavero se lo pongo aquí, tomando los talones, le pongo la argollita y la firmo. Con una cinta delgada tomamos un trocito y hacemos lo siguiente. Yo lo que hago es tomar 2 trocitos así, de esta forma. Después pongo un lado sobre el otro y ahí quedan en cruz, y en este agujero que queda aquí paso uno de los laditos. Aquí una esquina la paso por ahí. Esto es como cuando uno se abrocha los zapatos. Ahí lo pasé y uno ahí va acomodando el largo que quiere la cinta. Yo necesito que quede bien pequeña. Y uno lo va achicando y ahí se aprieta. Y vemos que tan chiquitito lo necesitamos. Yo aquí tengo la de referencia, que queda muy pequeña. Ahí estaría. Entonces se corta bien apegadito. Ahí cortamos lo sobrante y nos queda así pequeñito. Aquí, para que estas esquinas no se estén deshilachando, le pasamos un poquito de fuego y ahí quedaría listo para después pegarlo con silicona a la zapatilla. Espero les haya gustado este breve tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y espero que tengan un tejido día.